7:55 en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z. Nosotros continuamos en la programación de este día jueves. Es el momento de escuchar en esta oportunidad a nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes. Saludos, abrazos para don Álvaro Albelo. El saludo para don Bienvenido Rodríguez Durán, para don Bienvenido Rodríguez León, para doña Isabel Rodríguez. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, abrazados hoy a la memoria de nuestro inolvidable Willy Rodríguez. Saludamos a todo el país de aquí y el país de allá. Ayer analizábamos los acontecimientos que se estaban dando alrededor del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y decíamos que todo apuntaba a que su dimisión al cargo debería de producirse en las próximas horas ante la contundencia de los hechos que se estaban desencadenando a su alrededor. Bueno, pues no pasaron tantas horas. Tempranito hoy, el primer ministro, conforme lo han certificado funcionarios de Downing Street, como se le llama a la Casa de Gobierno británica, han confirmado que ya el primer ministro comunicó a la reina Isabel, como es de rigor en el Reino Unido, que va a dejar el cargo y que se lo va a anunciar al país en la tarde del día de hoy. Puede ser en cualquier momento, porque de hecho ya es la tarde del día de hoy allá en el Reino Unido. O sea que puede ser en cualquier momento, antes de que termine el gobierno de la mañana, pero es un hecho que Boris Johnson renuncia a ese cargo. Venía atravesando una serie, en realidad no vivió mucha tranquilidad desde que comenzó, cuando se produce la salida estrepitosa también de su antecesora, la primera ministra Theresa May, que confrontó ahí muchísimas dificultades, no pudo materializar aquel famoso Brexit, aquel experimento que se lanzó en el Reino Unido por un primer ministro que quiso preguntarle al país si querían salirse del bloque europeo, entendiendo que el país iba a votar que no, y de repente el país le votó que sí. Y entonces ya ahí se armó un tremendo problema, y materializar el Brexit todavía no ha sido posible al 100%. Lo que sí ha ocurrido es que los británicos, que tenían la libertad de circular y de trabajar sin ningún tipo de situaciones en cualquier país del bloque, hoy no lo pueden hacer. Y sobre todo la gente joven del Reino Unido, bueno, pues incluso se llegó hasta pensar en realizar otro proceso para ver si revertían esa medida. El caso es que ni el mismo Boris Johnson ha podido aplicar al 100% el famoso Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pero eso no fue exactamente lo que desencadenó este fin anticipado del gobierno de Boris Johnson. Varias situaciones. La pandemia del COVID-19, ahí comenzó el detonante, cuando en medio de un país trancado, un país cerrado, todo el mundo confinado a sus hogares ante el impacto del COVID-19, bueno, pues sale a relucir que el primer ministro estaba realizando fiestas en la Casa de Gobierno, y lo peor de todo fue que se lo negó a los parlamentarios, se lo negó al Parlamento, y en países como eso, un ejecutivo tiene que ser muy cuidadoso a la hora de responder una pregunta. La cosa se agrava porque sí. Parece que en una de las fiestas un ministro, apellido Pincher, el hombre parece que pinchó 2 glúteos ajenos, y por ahí vino una denuncia también de acoso sexual que terminó magnificando y generando, claro, una... Mira, todo esto yo lo resumo de la siguiente manera. No importa si son conservadores o liberales, los políticos tuvieron siempre el privilegio de hacer cosas que le prohibieron a los ciudadanos de abajo. Y eso en medio de todas las situaciones del COVID fue indignante. Las élites políticas y económicas, y aquí mismo ocurrió, recuerdo cuando arrancó el COVID, con la famosa boda y con otros temas. Claro. Los de arriba podían darse lujos que se les prohibían a los de abajo, y eso en países como el Reino Unido
no se le iba a dejar sin factura a este caballero. Bueno, pues además de la fiesta, trascendió también unas remodelaciones que él había hecho a su residencia privada. No se llegó a determinar que fuera con fondos públicos, pero sí generó un gran cuestionamiento. Y ya el último evento, y lo que ya termina de complicarle, es a lo que se refiere José Luis, un funcionario de su gobierno acusado en medio de un escándalo por acoso sexual contra 2 hombres, según las informaciones. ¿Y por qué se le pega ese FAO también a Boris Johnson? Bueno, pues porque dicen que él conocía de esa situación de antemano, conocía del comportamiento del hombre y que no hizo nada y que lo siguió tratando como un amigo muy cercano. Y entonces ahí pues esto que ha trascendido en las últimas horas ha terminado de complicarlo, y quien se lo lleva del gobierno no es precisamente la oposición, no son los laboristas británicos que se lo llevan del gobierno, es su propio partido. Así es. El Partido Conservador, que de manera mayoritaria le ha dicho que llegó la hora de irse. Pero ayer leíamos el editorial de El Times, el periódico londinense, que publicaba un editorial contundente: Game over, el juego terminó, y conminaba al primer ministro a abandonar el cargo porque ya decía que era insostenible. Pero ya hoy todos los periódicos británicos aparecen también en primera plana, pues indicando que no había ya espacio para que el primer ministro permaneciera en el cargo. Y lógicamente, ante una situación como esta, y sobre todo la situación interna en su partido, todo el mundo a una, tienes que irte, pues lo han llevado a tomar la decisión. Y como decíamos, ya se lo comunicó a la reina Isabel, y en el día de hoy le va a hablar a los británicos para comunicar el paso que va a dar. No es una salida inmediata, va a permanecer en el cargo, por lo menos ese es el propósito. Habría que ver si se mantiene, porque también eso puede cambiar. Tiene que iniciarse un proceso de sustitución entre los conservadores, el partido de gobierno. No es que él se va y vienen unas elecciones que podría entonces venir al gobierno un candidato de la oposición. No. La sustitución tiene que darse entre que venga otro primer ministro de su propio partido, porque no es hasta el 2024 cuando habrá elecciones generales en el Reino Unido, entonces ya ahí sería otra cosa. Mientras tanto, lo que tiene que producirse es una sustitución por otro miembro de su propio partido. Ya hay muchas caras que están comenzando a emerger, entre ellas 3 mujeres. Mucho chance de que sea una mujer. 3 mujeres que son incluso funcionarias del gobierno, aunque hay diputados que entienden que no sería beneficioso que una persona envuelta en el mismo gobierno de Boris Johnson pues venga a sustituirle, que eso resultaría como un poco difícil, pero son precisamente también muchos de esos funcionarios, entre los que están 3 mujeres que están emergiendo sus nombres y que han sido que son funcionarias importantísimas del gobierno. Han tenido posiciones bastante dignas en la crisis. Sí. Penny Mordaunt, que es muy inteligente, no lo apoyó en las primarias, apoyaba a Jeremy Hunt, ha sido bastante crítica con Johnson, y mi favorita, que es Liz Truss, que en materia económica para mí tiene las posiciones más de avanzadas, es una mujer que también supo retirarle el apoyo a Boris Johnson justo cuando este escándalo iba a explotar. Yo creo que ha sido suficientemente inteligente para nadar y guardar la ropa. O sea que yo creo que hay mucho chance tal vez de ver nueva vez a una mujer como primer ministro del Reino Unido. Bueno, el caso, cuando hablábamos ayer del tema, hablábamos de que ya por lo menos 16 funcionarios, entre ministros y funcionarios de alto rango del gobierno, habían renunciado. El número hoy supera ya los 50 miembros del gobierno que han abandonado el barco, y evidentemente el hombre ha quedado solo porque ni siquiera tiene la posibilidad de sustituir a nadie. Ahora nadie tampoco quiere aceptarle un cargo. Ahora, definitivamente Johnson es un tipo particular. Tú sabes que Johnson estudió, atención Susana, su carrera es en filología y artes clásicas. Es un tipo más culto de lo que la gente se imagina. Te cita de memoria la Ilíada. Sí. En estos días cuando fue al Museo del Prado, fue el único que hizo el paseo entero, reconocía todas las piezas, se sabe el nombre de todos los pintores. Es un tipo rarísimo. Y dijo, ayer me gustó la frase... No se ha peinado nunca. No conoce un peine. Dice Rosendo, cuando le preguntan ayer, con mucho sentido del humor, con ese esprit británico, dice...
en política nadie es imprescindible. Y yo nada más pensé igualito a varios de aquí. No, se está dando un ejemplo de lo que es una democracia que funciona en el Reino Unido y de lo que es un país en donde, independientemente de que tú seas el primer ministro y me nombraste ministro de tal cosa, usted puede estar de acuerdo, como uno de tus asesores, yo no puedo, en determinadas circunstancias, yo no voy a estar de acuerdo contigo y lo voy a decir y hasta te voy a pedir que renuncie, como ha ocurrido con varios de estos ministros que frente a él le han dicho: señor Johnson, ya usted no puede continuar, tiene que irse, aún siendo funcionario de su gobierno. Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces hoy, en pocas horas, vamos ya oficialmente a ver a Boris Johnson, luego de que se lo comunicó a la reina Isabel, pues anunciando que se va del gobierno del Reino Unido. En un momento para Europa, un momento crucial para Europa. Reino Unido es uno de los principales sustentadores de todo lo que tiene que ver ahora con esta situación de Europa enfrentar a Rusia frente a Ucrania. Pero yo no creo que, independientemente de que se produzca un cambio en el gobierno, lo que es la actitud del Reino Unido frente a la coyuntura con Rusia y Ucrania va a cambiar. Entonces, es un poco, diríamos nosotros, a este momento un poco incómodo, pero no va a cambiar lo que es esa situación. En definitiva, Boris Johnson ha dejado de ser ya el primer ministro del Reino Unido. ¡Llévatelo, Cundo!